aprender sobre la gráfica de MRV. ¿Qué es la gráfica de MRV? El MRV es un movimiento en el que un cuerpo se desplaza en una línea recta y aceleración es constante y distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Eh, Características de la gráfica de MRV. 1. La gráfica posición versus tiempo es una parábola y convexa si es negativa. 2. El área debajo de la curva representa la distancia recorrida por el cuerpo. 3. Mayor pendiente, mayor aceleración. ¿Cuál es la gráfica de MRV? El MRV podemos representar su gráfica de velocidad versus tiempo, que se representa con una recta donde la pendiente de la recta es la velocidad. La gráfica del movimiento rectilíneo uniforme recorrido por MRV son representaciones visuales de la velocidad, posición y aceleración de un cuerpo que se mueve en línea recta con una aceleración constante. El MRV también se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme acelerado de MRV. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Ortega y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es la aceleración y cómo saber cuándo el movimiento es acelerado o desacelerado. En primer lugar tenemos, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, lo que nos ayuda a saber cuánto y cómo cambia la velocidad sobre un objeto en movimiento. Es una magnitud vectorial, por lo tanto, significa que tiene una magnitud como una dirección y se mide en unidades de velocidad por tiempo, como los metros por segundo al cuadrado. En segundo lugar tenemos, ¿cómo saber cuándo el movimiento es acelerado? Se dice que un objeto está en un movimiento acelerado cuando su velocidad está aumentando con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. En este caso, la aceleración sería positiva. Por ejemplo, si un carro acelera de 0 a 100 km por hora en 10 segundos, se considera que esto es un movimiento de MRV, que se refiere a que es un movimiento acelerado. Y en tercer y último lugar tenemos, ¿cómo saber cuándo el movimiento es desacelerado? El movimiento se considera desacelerado cuando la velocidad del objeto está disminuyendo con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración tiene una dirección y sentido contrario a la velocidad. La desaceleración es negativa, ya que el móvil experimenta una fuerza contraria a su movimiento. Ejemplo, si un carro desacelera de 50 km por hora a 28 km por hora en 10 segundos, se considera que este es un movimiento de MRV o MRUD, que se refiere a que es retardado o desacelerado. En resumen, un movimiento acelerado es cuando la velocidad aumenta y la aceleración es positiva. Y un movimiento desacelerado es cuando la velocidad disminuye y la aceleración es negativa. Gracias. Buenos días, licenciado Giovanni Ortega. Mi nombre es Kerry Silva y el día de hoy yo estaré haciendo la resolución de un problema de MRV, que es el tema que a mí me tocó en mi proyecto grupal. Como primer punto voy a estar leyendo el problema para que se pueda entender toda la resolución que haré a continuación. Un objeto se mueve a lo largo de una carretera recta con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Como vayan apareciendo los datos, los vamos a ir anotando aquí abajo. En este caso, 10 metros por segundo representa nuestra velocidad inicial. Continuamos. La velocidad del objeto aumenta uniformemente a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Nuestro segundo dato nos indica la aceleración. Si el objeto se mueve durante 5 segundos, que vendría a ser nuestro tercer dato, y nos indica el tiempo, cuál es su aceleración y distancia recorrida. Mucho antes de hacer la resolución de estas incógnitas, yo me gustaría explicar un poco sobre las tres gráficas del MRV. Tenemos aceleración en función del tiempo o aceleración versus tiempo, velocidad en función del tiempo o velocidad versus tiempo, y posición en función del tiempo o posición versus tiempo. La aceleración en función del tiempo se encuentra representada por una línea horizontal con una aceleración constante que nos indica su velocidad. En el caso de la velocidad en función del tiempo, esta gráfica de aquí se encuentra representada por una línea inclinada con cierta pendiente que representa la aceleración. Y finalmente tenemos posición en función del tiempo, que se encuentra representada por una parábola que tiene como desplazamiento metros por segundo al cuadrado. Como primer punto, antes de resolver nuestras interrogantes, vamos a identificar cuál es el tipo de movimiento que estamos llevando a cabo, si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Es muy fácil darnos cuenta de esto
ya que si volvemos a leer el problema, donde nos dice que la velocidad del objeto aumenta uniformemente a razón de 2 metros por segundo, el momento en el que nos dice que nuestra velocidad aumenta, nos podemos dar cuenta que estamos hablando de un MRUA. Una vez que nos hemos percatado de esto, podemos resolver nuestras interrogantes. Para hacer esto, nos vamos a apoyar en nuestra fórmula del MRV, que son 4. ¿Cómo sé yo cuál es la fórmula que tengo que utilizar? Es muy fácil. Nosotros vamos a buscar la fórmula que contenga todos los datos que ya hemos venido reuniendo y que por supuesto contenga nuestra incógnita, la cual muchas veces ya está despejada o nos toca despejar. En este caso yo voy a estar utilizando la primera fórmula y la cuarta fórmula del MRUB. A continuación voy a proceder a resolver las incógnitas. Muy bien, nuestra primera incógnita nos indica que debemos calcular cuál es la aceleración. Sin embargo, la aceleración ya forma parte de uno de los datos que se nos son revelados a lo largo de la lectura del problema. En este caso, la aceleración es equivalente a 2 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder a calcular la distancia recorrida. Pero antes de calcular la distancia recorrida, me gustaría calcular la velocidad final. En este caso, la fórmula para calcular nuestra velocidad final, o al menos la fórmula que yo escogí, se lee de esta manera. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Este más menos lo vamos a definir dependiendo de cuál sea nuestra aceleración, si nuestra aceleración es negativa o positiva. En este caso es positiva porque nos dice que la velocidad aumenta. Entonces vamos a reemplazar de la siguiente manera. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración que equivale a 2 por tiempo que equivale a 1 segundo. Ahora simplemente nos queda resolver. El positivo tiempo. Eso quiere decir que nuestra velocidad final es equivalente a 20 metros por segundo. Una vez que tenemos la velocidad final, vamos a proceder a calcular el distancia. Ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Como ya tenemos la velocidad final, lo único que haremos acá será reemplazar. Velocidad final igual a 20 más velocidad inicial que equivale a 10 por nuestro tiempo que equivale a 5 segundos dividido para 2. Vamos a realizar primero el decimal, que nos dice que 20 más 10 igual a 30. Aquí tenemos que realizar una multiplicación, que nos va a dar como resultado 150. Y 150 dividido por 2 nos da igual a 75. Nuestra distancia recorrida es igual a 75 metros por segundo. Suárez, y yo les voy a hablar sobre el proceso del plano inclinado. Primero, los materiales. Un plano inclinado que sea ajustable. Un carro, una calculadora, un cronómetro y una regla. Su preparación. Se debe poner una tabla sobre un soporte de manera en que ésta obtenga un ángulo de inclinación. Ahora se debe medir su longitud y también su altura, ya que así podremos calcular el ángulo de inclinación. A continuación les mostraré un ejemplo de un plano inclinado. Pues como se observa, aquí tenemos ya hecho el plano inclinado con todos los materiales que les he mencionado. De este punto, en la parte superior del plano inclinado, deberá partir el carro. Ahora, para medir el tiempo y la distancia, se deben colocar varios puntos en el plano inclinado.
podría ser una distancia de 30 centímetros por cada punto. Ahora, se debe soltar el carro desde la parte superior del plano inclinado, sin aplicar ninguna fuerza. Ahora utilizaremos el cronómetro para medir el tiempo en el que el carro tarda en pasar por los distintos puntos hechos en el plano inclinado. Se debe calcular su aceleración. ¿Cómo se calcula su aceleración? Pues se calcula utilizando la ecuación que nos indica el mRV, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ya de aquí quedaría reemplazar los valores obtenidos y listo.